Buenas tardes a todos. Estamos de vuelta en Noticias con Tempo. Hoy les traemos fin del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Muy buenas tardes a todos. Ha ocurrido lo que nos temíamos. Ha estallado la guerra. Se veía venir. Todos los acontecimientos que han ocurrido han sido más que suficientes para que Alemania, en coalición con Austria-Hungría e Italia, hayan declarado el estado de guerra a la Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. Muy buenas, Joan. Vayamos con lo realmente importante en esta guerra, las causas. Por un lado, existían crisis coloniales entre Marruecos y los Balcanes. En Marruecos se produjeron debido a la oposición alemana al protectorado francés, y en cambio en los Balcanes debido a los intereses enfrentados que habían entre Rusia, Austria-Hungría y una rivalidad entre Austria y Serbia. Más tarde también Japón y Estados Unidos se expandieron por el Pacífico. En cambio, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza con Alemania, que estaban enfrentadas a la Triple Entente formada por Gran Bretaña, Rusia y Francia. Realmente, el problema que incitó a estos países a que se interesasen en esta guerra fue el conflicto en los Balcanes, aunque el detonante de esta guerra fue la muerte del heredero al trono austrohúngaro y su esposa en Sarajevo. Esto es todo. Iremos informándoles a medida que tengamos noticias. En este conflicto España no está metida, pero siempre noticias de Contempo. Los invasores austríacos han lanzado un ultimátum a Serbia, quedándose descubierto la guerra entre Serbia y las potencias europeas, Austria-Hungría y Alemania. Gran Bretaña hasta el momento se ha mantenido al margen de esto, pero ahora entra en la guerra a favor de Bélgica. Hasta el momento, en este conflicto han sido involucrados 6 países europeos, incluyendo las colonias de estos. Más tarde se sumaron al conflicto otros países. A los imperios centrales se unieron Bulgaria y el Imperio Turco, y la Triple Entente se unió Rumanía, Grecia, Japón e Italia, la cual formaba la parte de la Triple Alianza. Pero los imperios centrales pretextó en contra al considerar los agresores. En 1917, Estados Unidos se unió a la guerra, debido al bloqueo submarino por parte de Alemania. España, como ya dijimos, permaneció neutral durante toda esta guerra. Concluido el enfrentamiento, los aliados acusaron a Alemania de ser culpable del conflicto. Esta acusación terminó en que las potencias acusadas de esta catástrofe se les impusiera unas duras condiciones en los tratados de paz. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917, los aliados empezaron a tener unas mejoras económicas. En el frente occidental, hasta 1917, el pensamiento de las personas se basaba en la creencia de que la guerra sería muy breve, tal como las anteriores. El plan alemán se basaba en una gran ofensiva sobre Francia con el objetivo de que ésta ocurriese rápidamente a la negociación de paz. Las tropas alemanas fueron detenidas en el río Marne, cerca de París, en septiembre de 1914, provocando que el frente se estabilizase en el territorio francés en una línea de trincheras, que permaneció casi inmóvil hasta 1918. Es a partir de este momento cuando comenzó una sangrienta guerra de desgaste. Las principales batallas. Las principales batallas que se produjeron fueron la de Verdún en 1916, la cual provocó 700.000 muertos en algo más de 10 meses, y la de Somme, también en 1916, que ocasionó más de 1 millón de bajas en tan solo 4 meses. Se empezaron a emplear nuevas armas, como granadas y armas químicas que provocaron un incremento de las muertes y horrores. Al mismo tiempo, en los otros frentes, las tropas rusas iniciaron la ofensiva en agosto de 1914. Estabilizado el frente occidental en Francia, los alemanes lanzaron una contraofensiva que les llevó a ocupar Polonia. Más tarde, en 1915, Italia entró en la guerra provocando un nuevo frente en los Alpes, el cual se mostró débil e incapaz. Serbia fue invadida y Rumanía y Grecia entraron en la guerra. Los británicos especialmente molestaron a Turquía y más tarde se movilizó el nacionalismo árabe a favor de los británicos y en contra de los turcos.
Marcos. La Armada alemana inició el torpedeamiento de los buques enemigos con submarinos en la guerra en el mar, lo que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. En la Primera Guerra Mundial comenzó la guerra aérea, aunque la aviación no fue muy importante en esta. Marcos. Seguiremos informándoles. Esto es todo el noticiario por hoy. Estados Unidos ha estado todo este tiempo buscando una excusa para entrar en la guerra, ya que las grandes potencias europeas le estaban quitando protagonismo. El imperio zarista estaba implantando el comunismo, todo lo contrario al que ya estaba implantado en Estados Unidos, que era el capitalismo. En 1915, Alemania hundió un barco a Estados Unidos, el Lusitania, un barco de lujo que transportaba pasajeros desde Estados Unidos a Inglaterra. Después resultó que no transportaba pasajeros, sino que transportaba armamento militar. Todo esto lo hizo Alemania para mantener al margen a Estados Unidos, aunque Estados Unidos siempre todo el rato estuvo buscando excusas para poder integrarse en la guerra. Les seguiremos informando. Españoles, la guerra ya hace 2 años que ha terminado. Estamos el 19 de julio de 1920 y ahora es cuando se ven las consecuencias. Ahora nuestro compañero Josete, hola Josete, nos explicará las consecuencias. Le damos paso. La guerra se alargó más de lo debido, ya que los planes franceses y alemanes no fracasaron de manera rotunda. Francia lo que intentaba era un avance por la zona de Lorena, que es esta de aquí, y donde colocar a la mayoría de sus tropas. A lo que Alemania lo que intentó fue un ataque rápido hacia Francia para después desplazarse al Imperio Ruso para atacarles. Debido a que estos dos planes fracasaron, se creó una línea de trincheras por esta zona entre alemanes y franceses, a lo cual se alargó tanto la guerra, debido a que ninguno de los dos bandos cedía nada de territorio. La táctica que alemanes y franceses intentan para destruir las trincheras creadas a lo largo de la guerra es concentrar la gran mayoría de sus tropas en un solo punto. En uno de esos puntos que coinciden es en la batalla de Verdún, situado por esta zona, en la cual la táctica alemana era intentar crear un gran número de bajas francesas para desmoralizar al enemigo y desde ahí intentar entrar ya a la capital de Francia, París. Este plan no se lleva a cabo y datos que nos llegan desde la ciudad nos indican que hay muchas bajas de los dos bandos, 300.000 por cada uno. En la mecánica, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial se ven muy reflejadas. Serbia ha sido conquistada en su completa plenitud y Rumanía en la gran mayoría. Después, el Imperio Turco ha conseguido mantener la zona de los Dardanelos a pesar de los ataques aliados, pero ha tenido que donar el Imperio Otomano a los ingleses. Los alemanes han perdido la gran mayoría de sus tierras debido a la Primera Guerra Mundial. Alsacia y Lorena las tuvieron que dar a Francia. Luego, también tuvieron que repartir la gran mayoría de sus tierras a la Triple Entente. Los alemanes intensificaron también la guerra submarina, atacando principalmente a los mercados británicos y a los barcos que intentaban entrar a las islas. Debido a esto, provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917, la cual puso la balanza de parte de la Triple Entente. Y siempre recordar, noticias de contento.